Sí, buenas tardes. Continuando entonces con el programa previsto, unas breves palabras de presentación para también un compañero jesuita, también muy conocido de todos nosotros. El padre Urbano Valero Agúndez nació en Sant Hervás de Campos, en Valladolid. Es jesuita desde el año 1943. Después de los años de formación común en la Compañía de Jesús, obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Enseñó Derecho Civil 3 años como profesor asistente en la Universidad de Deusto, en Bilbao. A partir de entonces ha dedicado el resto de su vida activa al servicio del propio Instituto de la Compañía de Jesús, superior local en el Colegio de San José de Valladolid, provincial de Castilla del 67 al 70, después provincial de España del 70 al 75, rector de la Universidad Pontificia Comillas hasta el 84, y ahí pareció escuchar la voz interna de la estorta: ego propicius ero vobis Rome, o seré propicio en Roma. Consejero general del 84 al 95, procurador general hasta el 2001, consejero para asuntos jurídicos y del Instituto del 2001 hasta el 2008. Desde diciembre de 2008 reside en Salamanca. Damos gracias a Dios por este nuevo destino del padre Valero, muy fecundo, porque parece que como el río Duero inspiraba a Antonio Machado, el Torbes ha inspirado profunda y generosamente al padre Valero. Su producción literaria relacionada con la espiritualidad y también las constituciones de la compañía, pues le ha llevado a ofrecernos libros de hondo calado e inspiradores, como son el proyecto de renovación de la Compañía de Jesús, en Salterre y Mensajero en el 2012, como editor y animador del libro Mujeres Ignacianas, Salterre 2011, y este último que hemos procurado que viera la luz para estos días y en concreto para este congreso, Supresión y restauración de la Compañía de Jesús, sus documentos, también Mensajero y Salterre del año 2014. También, aparte de estos títulos mayores, recientes, podríamos decir, es muy generosa y muy abundante la producción literaria y la colaboración del padre Valero en revistas como Manresa, Salterre, Estudios Eclesiásticos, Confer, Secuela Christi y Revista de Espiritualidad Ignaciana. Junto con estas tareas de instituto, vinculados a la producción literaria y a la inspiración y al servicio desde el ámbito del derecho y lo jurídico, ha prestado también informalmente servicios de asesoramiento en asuntos de gobierno, elaboración de constituciones, acompañando a capítulos provinciales y generales a distintos institutos de vida consagrada. Yo creo que en la aportación del padre Valero confluyen sapiencialmente la historia, el derecho y la espiritualidad. El tema que le trae a este congreso: los generales de la Compañía de Jesús conmemoran su restauración. Juan Rotan, Francisco Javier Bern, Jean Bautista Janssens y Adolfo Nicolás. Muchas gracias, padre Valero. Gracias a ti, José, y a vosotros que queréis escucharme un rato. Como he sabido, creo que de todos, la Compañía de Jesús ha conmemorado su restauración ya en 3 ocasiones. En 1914, al cumplirse el primer centenario, con el padre Francisco Javier Bens como general. En 1964, a los 150 años, con el padre general Juan Bautista Janssens. En el presente año, en el bicentenario, con el padre Adolfo Nicolás. Los 3 escribieron cartas a la compañía invitándola a la conmemoración y dando pautas para ella. Y los 3 también aluden en sus cartas a su predecesor, el padre Jan Rotan. El padre Janssens, concretamente, se refiere a él como a aquel gran propósito, y el padre Nicolás como a una de las figuras más significativas de la compañía restaurada. Por esta razón, de la referencia de los generales a su antecesor,
me ha parecido que una carta suya a toda la compañía de Jan Rotham, convocando a la conmemoración del tercer centenario de su fundación, escrita el 7 de julio de 1839, a tan solo 25 años de su restauración, por quien la había vivido personalmente, podía muy bien acompañar en este contexto a las de sus sucesores. En ella, en esa carta, Rotham presenta con fuerza la situación de la compañía previa a la supresión y los comienzos de su nuevo desarrollo, naturalmente como él lo sentía y como creía que lo sentían los jesuitas a los que se dirigía. ¿Por qué he escogido este tema para este momento concreto? El padre Nicolás, en la primera de sus cartas, de 1 de enero de 2012, dirigida a los superiores mayores, les invitaba a promover una atenta consideración de la restauración a nivel personal, comunitario, local y regional, que tenga como base el conocimiento histórico actual y el que se pondrá sucesivamente a disposición. En otra carta posterior, la de 14 de noviembre de 2013 a toda la compañía, dice: deseo también que durante 2014 nuestra oración personal y comunitaria, por medio de la reflexión y el discernimiento, den profundidad al estudio de la historia. Pues no sería deseable que nuestra atención quedara fijada solo en el pasado. Desearíamos comprender y estimar mejor nuestro pasado para así seguir caminando hacia el futuro en nuestra vida y en nuestra misión hoy, con renovado impulso y fervor, proponiendo a continuación, a modo de ejemplo, algunos puntos concretos de particular relevancia para esa reflexión y discernimiento. Pensando en algún momento si y cómo podría yo contribuir en algo a este programa, no siendo historiador, me vino a la mente la idea de recoger las cartas de los generales mencionados con las que invitaban a la compañía a la conmemoración de su restauración. Algo dirían de la restauración, de la supresión anteriormente, de la situación en que se encontraba la compañía en su momento, para ver cómo y con qué propósitos la presentaba cada uno en momentos y situaciones tan diferentes de la historia, tratando también de descubrir coincidencias y divergencias entre ellos. Y esto es lo que he tratado de hacer, sencillamente, y ahora trato de compartir con vosotros. Por lo menos me he entretenido en traducir de latín casi todas estas cartas, todas ellas de las del padre Alfonso Nicolás, cosa que me imagino que para algunos pues, es una ayuda. Considero esta aportación mía como una modesta comunicación, complementaria a las aportaciones sustanciales que se nos están haciendo, y como una simple introducción, esto sí, una simple introducción e invitación a la lectura de esas cartas, por lo menos a los jesuitas que quieran leerlas, pues solo con esa lectura se puede percibir el vivo aliento que transmite. Por ella, por la lectura, también se podrá atisbar lo que el Espíritu iba diciendo en la compañía y lo que ésta iba viviendo y proyectando en esos diversos momentos de su historia. Empezamos, pues, con la conmemoración del padre Jan Rotham. ¿Quién era Jan Rotham? Algunos datos biográficos. El padre Rotham nació en Ámsterdam, Holanda del Norte, el 23 de noviembre de 1785. La compañía suprimida, canónicamente superviviente en la Rusia Blanca y en Prusia. Y entró en la compañía el 20 de junio de 1804 en Daugavpils, Letonia. Fue ordenado sacerdote el 27 de enero de 1812 en Polotsk, que es un nombre que resume toda la historia, de alguna manera, es el nombre de referencia de la compañía en Bielorrusia. E hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1819 en Orsa, también Bielorrusia. Allí permaneció hasta la expulsión de la compañía de aquellas tierras de Rusia en 1820, ejerciendo antes y después de ser sacerdote la enseñanza y el trabajo pastoral. Previo un breve destino en Suiza, breve destino de unos 6 años, como predicador y misionero rural, y luego en Turín como rector del colegio,
Fue nombrado viceprovincial de Italia el 29 de enero de 1829 en sustitución del que era rector del colegio, que había sido designado vicario general a la muerte del general Brozovsky. Pero sucedió que en esa congregación general, el 9 de julio de 1829, fue elegido prepósito general Jan Rotan por la Congregación General 21. Salto ya al momento final, murió en Roma el 8 de mayo de 1853. Su generalato se encuentra entre los más largos, 24 años, y fecundos de la compañía. Como ya anteriormente, Carlos Cupó, me parece que un momento mencionado, los grandes generales del siglo XIX, sin hacer de menos a los otros dos, son Rotan y Bex. Pasamos entonces a exponer un poco esquemáticamente, que es bien difícil esquematizar estas cartas que son muy vibrantes, pero en fin, algo hay que hacer para presentarlas. El 27 de septiembre de 1840 se cumplían 300 años de la fundación de la compañía, 1540-1840. Para ayudar a la celebración del aniversario, Rotan envió a los jesuitas de todo el mundo una larga carta. Los generales de entonces escribían cartas larguísimas. Hoy no tendríamos paciencia ni de escribirlas ni de leerlas, pero entonces pues las tenían para las dos cosas. Fechada el 27 de diciembre de 1839. Ya en su primera página expone cuál había de ser el objetivo primordial de la celebración. Dice así: la proximidad del año 40 de este siglo, que cerrará el tercer centenario de la confirmación de la compañía por Pablo III, y con la gracia de Dios abrirá para ella un nuevo siglo, pide de nosotros, padres y hermanos carísimos, que dediquemos nuestro afán y deseo con nuevo ardor, que dediquemos nuestro afán y deseo con nuevo ardor a la renovación del espíritu. Pues aunque esta renovación es empeño de todo tiempo, y el deseo de renovarse debe estar vigente cada día, y no solo repetidas veces cada año y cada mes en quien pretende la perfección religiosa, no se puede negar que hay momentos muy apropiados para estimular por sí mismos a los que van corriendo y para despertar a los perezosos, no ya del sueño si se han adormecido, sino también si alguno hubiera muerto. Pero teniendo ya varias excelentes cartas de los generales sobre la renovación del espíritu, que son leídas con fruto, cartas de los generales que son leídas con fruto en presente, en ese tiempo en que, según escuchábamos, pues había una cierta carestía de documentos. Hay cartas de los generales anteriores a la supresión sobre la renovación del espíritu que son, en 1839, leídas con fruto. Y deseo vivamente que lo sean de nuevo en esta ocasión. Me ha parecido que más bien debía yo exponeros como en una conversación fraterna los aspectos que en este momento en que la compañía empieza un nuevo siglo nos deben estimular para renovar, para procurar esa renovación. Este es el planteamiento general de la carta, que vamos a ver un poco cómo lo desarrolla. Motivos especiales en esa ocasión para estimularse a la renovación del espíritu. Evoca en primer lugar el recuerdo del siglo III, el siglo III de la compañía, que comprende una fase anterior a la supresión y otra fase de supresión. Hace 100 años, el último siglo, al comienzo de su tercer siglo, la compañía se encontraba, como casi siempre entre nosotros, floreciente y en pleno vigor, por el esplendor de las letras, la doctrina y la elocuencia. Se ocupaba con gran éxito de la formación de la juventud, en algunos lugares ella sola y sin competidores, y en otros como la primera entre las familias religiosas. Desplegaba su celo apostólico con personas de todo género y condición, no solo en casi todas las regiones de Europa, católicas y no católicas, sino también en otras partes lejanas del mundo, entre infieles, con máxima aceptación y no menos fruto. Y lo más importante, el deseo de sincera piedad y santidad
tenía en ella tal fuerza en medio de la aceptación y favor de la gente, que si, como es propio de la condición humana, en un número tan elevado de miembros se calculaban más de 20.000, no podían ciertamente faltar hombres imperfectos. Eran poquísimos, en medio de tal multitud, los que con gran dolor de la excelente madre compañía faltaban en alguna ocasión con faltas morales, mientras que muchos en todas las provincias descollaban por su santidad y difundían ampliamente el suavísimo olor de Cristo. Son párrafos, como veis, sumamente vibrantes, que pueden tener algo de nostálgico, idealización, pero así veía Rota las cosas en ese momento y así se la presenta. Algunos pocos quedarían que hubieran vivido algo de aquel siglo III, y a otros muchos que no tenían ya ni idea del siglo III. La compañía mantenía además por todas partes, sigue Rotan, un acérrimo combate contra los errores y los vicios. Se empleaba extremadamente en defensa de la Santa Iglesia y de la autoridad de la sede romana. Desplegaba una asidua vigilancia en el descubrimiento de los nuevos errores que empezaban ya a pulular y que pretendían primeramente arrancar todo lo sagrado y después derribar los tronos de príncipes y reyes y perturbar toda la vida pública. Dedicaba todo su empeño y sus recursos a derrotarlos, o al menos a reducirlos. Por ello gozaba de grandísima autoridad y favor ante los romanos pontífices y demás obispos, y ante los príncipes y los pueblos por todas partes. Ya viene un párrafo impresionante que ha sido ya transcrito en la oración comunitaria que tenemos para este mes, para las vocaciones, en parte. Parecía, dice Rotan, así la compañía, un esplendoroso domicilio de las ciencias, de la virtud y de la piedad. Parecía un templo augusto, abierto a la gloria divina y al bien de las almas en toda la amplitud del mundo. ¿Quién iba a pensar que pocos años después, cambiada inesperadamente la situación, este ingente edificio tan brillante, tan bello y útil al bien común, que parecía tan sólido, iba a caer hecho ruinas después de múltiples ataques? Y sin embargo, lo que parecía increíble, en breve tiempo, por permisión divina, se hizo realidad. Para que todos entiendan que ni la buena fama de ciencia y virtud, ni las cosas bien realizadas, ni los méritos, aunque sean inmortales, ni el favor consiguiente de los hombres, por poderosos que sean, bastan para sostener cualquier institución, a no ser que Dios, el mismo Dios, la quiera conservar. Ahora hace una lectura siguiente, también como motivo para estimular a la renovación del espíritu, una lectura positiva de alguna manera y consoladora de la catástrofe de la supresión. Cierto que ya el padre Ricci, el general último de la compañía previa a la supresión, que tiene 7 cartas a la compañía, pues tiene una que la titula de los motivos de consolación en nuestros sufrimientos, en la situación angustiosa en que se encontraban. Aquí Rota hace una lectura, veréis, positiva del hundimiento de la compañía en la supresión canónica. El Señor Jesús, textual, no humilló por completo ni rechazó del todo a la compañía de su nombre, sino que en la misma memorable y terrible catástrofe se produjeron para ella numerosos e insignes beneficios, que es justo recordar con ánimo agradecido. En primer lugar, nunca había aparecido más claramente la inocencia de la compañía que cuando fue derrotada. Ayer oíamos a Manuel Revuelta cómo era una preocupación de Rotan y de los jesuitas restaurados reivindicar la inocencia de la compañía, como lo fue del padre general Ricci a la hora de su muerte. Nunca había aparecido más claramente la inocencia que cuando fue derrotada. Si se consideran las tragedias que tuvieron lugar no mucho después de la ruina de la compañía, se podría decir, no sin razón, que en los mismos males que afligieron a la Iglesia de Dios y a todos los reinos y naciones, especialmente aquellas en las que la compañía había sido más grave y cruelmente afligida, se contiene una rotunda apología suya. Se refiere naturalmente, según nos contaba ayer Huete y esta mañana Alfredo Verdoy,
se refiere aquí a la Revolución Francesa con todo lo que supuso para la Iglesia y para los tronos. Y de alguna manera, pues ve Rothán en ello un juicio de Dios sobre la historia que hace justicia a la compañía. Es una por esos hechos contienen una rotunda apología de la compañía. Ese es su pensamiento. En esa misma catástrofe aparecen dos cosas que proporcionaron la mayor gloria a la compañía y a nosotros nos servirán del mayor consuelo, como pruebas de la singular benignidad y amor de Dios para con ella. La primera, como la compañía, que se distingue con el nombre de Jesús, profesa seguir a su capitán no solo en el modo de vivir, sino también en llevar la cruz. En la catástrofe de que estamos hablando, sufrió padecimientos por los que apareció muy semejante a su capitán y rey Jesucristo. Nunca antes había participado de la actitud de Cristo como en aquella ruina final, en la que no solo fue atacada, sino aplastada por las calumnias, ni solo herida, sino totalmente arrollada por las injurias. Si se dijera que sufrió un martirio, no se diría nada opuesto a la verdad de la historia. Y lo segundo, que sucede como aspecto, elemento consolador, es que en aquella catástrofe los compañeros, despojados de todo, arrojados al destierro, hechos burla de los hombres, sin embargo, pusieron de manifiesto con su misma forma inocente de vida el modo de vivir que habían aprendido en la compañía, y muchos habían mantenido en el siglo, mostrando así que no podía ser una madre perversa la que había engendrado y educado tales hijos. Se refiere luego a la admirable conservación de la compañía en la Rusia Blanca y saca algunas consecuencias para nosotros. Voy resumiendo ya, hasta ahora he hecho una lectura de algunos trozos, una lectura textual. Estos hechos, los descritos, deben suscitar en los miembros de la compañía sentimientos de gratitud por el pasado, confianza para el futuro, solicitud y cuidado asiduo para el presente. Una mente formada según la ratio estudiológica, lo que nos dicen del pasado, lo que nos dicen del presente, lo que nos dicen del futuro. Hay muchos elementos que contribuyen ahora a estimular nuestro fervor. Los ataques recrudecidos de los adversarios, la buena voluntad y amor de la gente piadosa hacia nosotros, las necesidades de la Iglesia y la esperanza que se pone en nosotros, tal como la describe Pío VII, nuestro segundo padre, que llama Pío VII, en la bula. Este leitmotiv de la correspondencia a las esperanzas del Papa al restaurar a la compañía es algo que se va a prolongar en las cartas de los generales, que vamos a tratar viviendo sucesivamente, como motivo de estímulo para responder en este momento a lo que el Señor quiere de ella, por medio de nosotros, claro está. Los medios para responder a esas exigencias solo queda en lo que está de nuestra parte, que nos dispongamos para recibir los dones de Dios y en ello pongamos nuestro afán con nuestro fervor para hacernos instrumentos aptos de la mano divina. El tema del instrumento, la imagen del instrumento, que es una imagen de las constituciones en varios lugares, sobre todo en la parte 10ª, que cita aquí Rothán, y lo explota también Ritchie en alguna de sus cartas, o sea que era algo que estaba muy presente en el espíritu de aquellos hombres. Esa imagen del instrumento es muy propia de nuestro Santo Padre Ignacio, y que nos enseña los medios para disponerlo con Dios y con los prójimos, y incluye amplias citas de la parte 10ª de las Constituciones. Debemos cultivar nuestros talentos, pero dando mayor importancia a los medios espirituales, insistiendo para ello en la semejanza del instrumento. Y explota un poco la semejanza del instrumento. El instrumento se prepara con la mortificación. Su uso es dirigido por la obediencia y los frutos del trabajo deben ser recogidos con humildad, poniendo finalmente la esperanza en Dios. Concluye la carta con las siguientes palabras. Con esta humilde confianza de poder responder a las exigencias, a las esperanzas que la Iglesia al restaurar la compañía tenía sobre ella, entremos alegres en el Señor en el 4º siglo de la compañía y celebremos el año secular, de modo que esta nuestra celebración no tenga demasiado esplendor y pompa.
porque no dice bien con nuestra humildad y con las calamidades de los tiempos que vivimos, sino que este año se distinga de todos los otros, en primer lugar, por un afán más intenso de nuestra perfección y por un mayor celo de las almas. La carta, muy esquematizada y por tanto empobrecida en este resumen, expresa bien los sentimientos y estado de ánimo de los jesuitas en aquel momento. Se podría decir que casi todavía de transición entre la compañía original y la compañía restaurada. Recuerdo vibrante y agradecido de los logros y glorias pasadas y de la asistencia fiel de Dios en la catástrofe, y deseo de responder a sus designios y a los de la Santa Sede en el futuro, como dóciles y eficaces instrumentos en sus manos. Es una carta que está tratando de dar autoestima a la compañía. Dios ha sido grande con nosotros en el tercer siglo, antes ha sido grande con nosotros en la catástrofe, nos llama a corresponder a las esperanzas que la Iglesia tuvo ante la compañía al restaurarla. La conmemoración del padre Francisco Javier Berns en 1914, pero la toma con un poco de anticipación, como buen germano, quiso que la fecha le cogiera de improviso, y 7 años antes escribió una primera carta a los superiores mayores. ¿Quién era Berns? Datos biográficos. Nació el 4 de diciembre de 1842 en Rottweil, Württemberg, Alemania. Entró en la compañía el 5 de diciembre de 1857 en Gorheim, Württemberg, también Alemania, claro está. Fue ordenado de sacerdote el 28 de mayo de 1871 en Andernach, Renania-Palatinado. Hizo sus últimos votos el 4 de febrero de 1876 en Ditton Hall, Cheshire, Inglaterra. La compañía alemana estaba desterrada en Inglaterra. Allí mismo enseñó Derecho Canónico a los escolares de su provincia. En 1982 fue llamado a Roma para seguir estudiándolo en la Universidad Gregoriana, donde unió a su actividad docente y de escritor la de consultor de las congregaciones de negocios eclesiásticos extraordinarios, del Santo Oficio, del Índice y del Concilio. Desde 1904 desempeñó un papel importante en la preparación del nuevo Código de Derecho Canónico. Llegó a ser, según las referencias biográficas, llegó a ser un canonista de fama mundial, dejando algunas obras muy apreciadas por sus conocimientos jurídicos y su sentido teológico pastoral en la interpretación y aplicación de las normas. El padre Berns escribió un tratado de derecho canónico que sobrevivió a él por bastantes años, de forma que, como los más antiguos de aquí conocimos el Arregui Zalba, pues hay un derecho jus canonicum de Berns que fue después Berns Vidal, un canonista procedente de Cataluña, también muy famoso, y después siguió siendo Berns Vidal Ferreres, otro canonista también catalán, como que los catalanes tuvieron una especial vocación canónica para evocar a nuestro querido Ignasi Salvat, gran canonista de nuestros días. Bien, llevaba 2 años de retorno de la Gregoriana cuando, fallecido el padre general Luis Martín, fue elegido prepósito general por la Congregación General 25 el 8 de septiembre de 1906. Enfermo de diabetes por largo tiempo, murió pocas horas antes que Pío X, el 19 de agosto de 1914, en Roma. Esto es algo que subrayan muchos los biógrafos. Berns, Pío X y Berns tuvieron conflictos muy serios por causa del modernismo, del que hemos oído hablar esta mañana en el contexto del ultramontanismo un poco ya de pasado, porque había algunos jesuitas afectados de modernismo y San Pío X tomó muy a pecho la batalla contra el modernismo, escribió su encíclica, escribió sus normas serias y creía que el padre Berns hacía todo lo posible por poner a la compañía en orden, ¿no? Sigo leyendo. Fue así hasta el punto de que se dice, yo no sé si hay testimonio fehaciente de ello, se dice que Pío X quiso deponer al padre Berns como general de la compañía. Y no solo, también al padre Dorkowski como asistente del padre Berns,
porque les consideraba demasiado blandos y conniventes con el modernismo. Los dos murieron el mismo día, se encontrarían a las puertas del cielo diciendo, bueno, ya modernismo ni antimodernismo, eternidad. La Congregación General 26, la siguiente a su elección, hizo algo inusual pero significativo. Aprobó un decreto que reivindicaba la fama del difunto general, porque había estado en entredicho. Y algunos habían puesto en entredicho por supuesta blandura e incluso connivencia frente al modernismo, recordando su inteligente y eficaz gobierno, dedicado en gran parte a proteger a la compañía contra aquel y a promover la fidelidad al Papa. Un dato como suavización de esa tensión o confrontación entre Papa y general. Pío X fue el fundador del Pontificio Instituto Bíblico, confiado desde sus orígenes a la compañía, desde 1910, el momento de su fundación. Pero confiado a la compañía para que contrarrestara los efectos de la Cour Biblique de Jerusalén, donde el padre Lagrange empezaba con los géneros literarios de la Biblia, etcétera, etcétera. Y el Instituto Bíblico, en sus primeros pasos, fue enormemente conservador. Y después, gracias a Dios, se abrió muy abiertamente, y en vísperas del concilio ya pontífice Juan XXIII pues tuvo sus problemas porque lo consideraban demasiado abierto en la investigación bíblica, etcétera, ¿no? Pero tenemos ese gesto de Pío X haciendo esa de confianza en la compañía. Las cartas de Pérez. Tiene dos cartas. Ante la recurrencia del primer centenario de la Restauración escribió dos cartas, una a los prepósitos provinciales y otra a la compañía entera sobre la conmemoración. A los prepósitos provinciales, como os decía antes, lo hizo 7 años antes, como dice él, no sea que la llegada de la fecha del calendario nos encuentren preparados. Entonces, seguro como buen alemán, se anticipa 7 años. La síntesis de esta carta, que de alguna manera tiene el mismo trasfondo que lo que va a seguir después a la compañía, es la siguiente. Él considera la fecha de la recurrencia del centenario de la Restauración como una gran ocasión para la compañía. Si siempre el 7 de agosto nos llega cargado de alegría por traer consigo recuerdos felicísimos para nuestra compañía, en estos momentos, ese día nos llega con una alegría mucho mayor. Pues nos dice que dentro de no mucho tiempo, el 7 de agosto de 1914, se cumplirá el centenario del día en que la compañía, borrada de casi toda la tierra, fue levantada como de sus cenizas por favor de Dios. Por ello, si todos los años llegamos alegres al día 7 de agosto y damos gracias a Dios desde el hondo del alma, mucho más debemos hacer para que no nos encuentren preparados el momento en que se cumplirá el centenario de la restauración de la compañía. Por tanto, para manifestar a Dios y al sumo pontífice nuestra gratitud y nuestra rendida voluntad en la celebración adecuada de un acontecimiento tan excelso, conviene afrontarlo de modo que secundemos mejor y cada vez más fielmente su voluntad y sus deseos a llamar de nuevo a la vida a la compañía. El leitmotiv que os anunciaba antes en la carta de Rotterdam que habíamos extractado. Los objetivos más concretamente. Dos cosas son necesarias, dice, para realizar una preparación adecuada y diligente. La primera, que conozcamos bien y apreciemos justamente la magnitud del beneficio. Y luego, que tengamos grande ánimo y liberalidad, como dice nuestro Santo Padre, dispuestos y preparados para satisfacer del mejor modo posible la expectativa de Dios y de la Santa Sede, no solo en nuestro modo de vivir, sino con los hechos. Nuestra preparación debe orientarse a concentrar y dirigir nuestras fuerzas para que todos los miembros de esa provincia, al paso del año centenario, sean realmente primicias del Espíritu y aparezcan como tales. Nuevamente, la renovación espiritual. Otro leitmotiv desde el padre Rotterdam.
Como acciones concretas de preparación, por una parte anuncia que él mismo ha encargado ya al padre Westphal, que no sabemos quién, sí, tiene un tal Albert, Luis Albert, un holandés, un libro especial que se divulgará para celebrar el año centenario y que describirá sumariamente la restauración y el progreso y los hechos principales de este primer siglo. Y hay un Liber Secularis, firmado por este padre, por encargo del padre Vers, en que al final de estos 7 años, en vísperas del 1914, recoge la historia del siglo anterior, la historia del primer siglo de la Compañía Restaurada. Por otra parte, esa conmemoración pide que cada provincia y misión prepare un compendio histórico en que narre su origen desde la restauración de la Compañía, su desarrollo, su estado actual, resumiendo lo más notable y da a continuación un índice de los temas a tratar. Luego, cada provincia y misión, a partir de la visión de lo que hemos mencionado, considerarán lo que ha hecho para la mayor gloria de Dios y bien de las almas hasta el día de hoy, lo que hace ahora y lo que puede seguir haciendo en el pasado. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué le voy a hacer por Cristo? Son ecos de frases hechas de nuestro patrimonio espiritual. Los frutos de ese trabajo, dice, si todo se recopila fielmente y se difunde por toda la compañía, se conseguirá un primer bien muy grande. Todos los miembros percibirán fácilmente enseguida de golpe cómo ha sido la nueva compañía en su primer siglo y cuánto ha hecho para la gloria de Dios. De esta visión se seguirá además otro bien, que deseo ardientemente, que secundemos plenamente los votos y deseos de Dios y de la Santa Sede. Concluye recomendando a los provinciales que animen a los escritores jesuitas a escribir libros y artículos sobre la materia, y anuncia para poco después la beatificación del venerable padre José Piatelli. Poco después fue más de un siglo después. La segunda carta es a la Compañía Universal. Es una carta muy larga, muy larga. Una mezcla de exposición académica perfectamente elaborada, propia de un profesor como él era, y de exhortación vibrante a los jesuitas al agradecimiento y a la correspondencia a los designios de Dios y de la Santa Sede al restaurar la compañía. El planteamiento general de toda la carta suena así. La dignidad de esta acción de gracias a la que convoca implica 3 deberes que, según las enseñan las escuelas, se requieren para la virtud de la gratitud. Profesor, se requiere para esta que rindamos una merecida y significativa alabanza a aquellos de quienes hemos recibido el beneficio, que tenga lugar un pleno reconocimiento del mismo y, según las circunstancias de lugar y tiempo y nuestras posibilidades, se dé la correspondencia, es la particio, los 3 puntos que va a tratar. Debemos, pues, investigar en primer lugar a quienes hay que dar las gracias y mostrar un recuerdo agradecido. ¿A quiénes? En primer lugar, hay que dar las gracias al Divino Corazón de Jesús, que según su promesa nos ha sido verdaderamente propicio en Roma. Pues existía en los hijos de la compañía extinguida la firme persuasión de que ella sería próximamente restaurada por la ayuda del Divino Corazón. Aduce como prueba de ello los testimonios de Stanislav Chernievich, que fue el primer superior de los jesuitas en la Rusia Blanca, en carta del año 1784 a los padres y hermanos de la Rusia Blanca, y de los generales posteriores, Luigi Fortis, y sobre todo del padre Rotan. No es la carta que hemos visto antes, sino en otra. Rotan dice, citado por Vers, en este momento decía así: el que se conservara allí la compañía en la Rusia Blanca por un verdadero prodigio y que poco a poco empezara a crecer, hay que atribuirlo al Santísimo Corazón de Jesús entre los beneficios recibidos. Y además, como se esperaba, había que esperar igualmente solo del mismísimo Santísimo Corazón su futura restauración a todo el orbe. Esta es la convicción del momento, expresada por boca de 2 generales, de Benz y de Rotan, sobre la restauración de la compañía. Pero el corazón de Jesús, continúa Benz, no quiso estar solo,
sino que en la preparación de ese beneficio para nosotros unió como compañera a la Virgen Madre. Y verdaderamente, buena reina de la compañía de Jesús, se mostró la Virgen bienaventurada. Debemos atribuir también a la divina providencia con nosotros el cuidado y afán que intensamente se despertaron en muchos hombres constituidos en autoridad para que la compañía fuera restituida a la Iglesia. Menciona expresamente a los papas Clemente XIII y saltando Pío VII, a algunos cardenales y príncipes, y finalmente con singular veneración primeramente a los vicarios generales de la Rusia Blanca, luego a los prepuestos generales del Imperio Ruso, para concluir con el padre José Pignatelli, proclamado cito textualmente, proclamado unánimemente por la compañía su restaurador en Italia y el nexo más brillante entre la antigua y la nueva compañía. Analiza luego por extenso la naturaleza del beneficio, es muy analítico, un profesor, es una conferencia esta carta, pero muy cálida. El beneficio y el cúmulo de ellos recibidos con la restauración, como segundo motivo de agradecimiento, concluyendo así el desarrollo. En aquel momento de la restauración fueron plenamente escuchadas las súplicas y lágrimas de tantos jesuitas, dirigidas humildemente al corazón de Jesús. Y la compañía, que había invitado la muerte de su divino caudillo y rey por mandato del Padre, aquel día siguió también su resurrección, entrando en una vida nueva, no cualquiera, sino tan rodeada del favor de hombres buenos, que el modo mismo como ella fue recibida de nuevo por todas partes, borró también el recuerdo del modo como había sido exterminada de los reinos y reducida a su extinción. Gran retórica la de aquellos hombres. Desentrañando el tercer motivo de gratitud, analiza algunas peculiaridades del modo de la restauración, poniendo de relieve la identidad y continuidad de la nueva compañía con la antigua. La nueva compañía no es nueva, la nueva compañía es continuación de la antigua compañía. Con su mismo espíritu y sus mismas leyes, el espíritu y las de San Ignacio, entendiendo leyes por el conjunto del instituto, sin ningún resabio jurídico especial, y con sus antiguos privilegios, lo que permitió al padre Luis Fortis decir a los jesuitas ingleses: somos lo que siempre habíamos sido. Ha habido un paréntesis, no del todo paréntesis, una especie de semi-eclipse, pero no ha desaparecido la compañía. Ni hay una quiebra, ni hay una ruptura. Somos lo que siempre habíamos sido. ¿Cómo corresponder a este gran beneficio?, se pregunta el padre. Nadie puede dudar de que nuestra acción de gracias debe brotar primariamente de un íntimo amor al Santísimo Corazón de Jesús. Pues el mismo Jesús, sin obligación alguna, sino movido por pura gracia y por el amor con que singularmente nos amó, quiso y llevó a cabo la restauración y conservación de la compañía. Y amor con amor se paga. Por ello, para que aparezca claramente el modo de cumplir con este deber, seguid lo que propone el Santo Padre Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. Con esa contemplación se podría considerar este año con gran utilidad este beneficio de la restauración de la compañía. Quizá aquí encontramos un cierto filón de la historia de la espiritualidad de la compañía y su conexión con los ejercicios, o no conexión con los ejercicios. Un cierto filón. Hay cosas que se van explicitando y se van concretando progresivamente en la vida, pero hay una corriente permanente en la vida de la compañía, como dice aquí acertadamente Mel. Algunas de estas ya las ha realizado la compañía a lo largo de ellas, respondiendo al amor de su divino Redentor. Otras las deberán realizar en el futuro, otras finalmente en este mismo año. Entre las obras ya realizadas en la vida religiosa, en la compañía ha tenido lugar la restauración de la vida común, la implantación del régimen de pobreza y administración de bienes de la compañía, institución de nuevas casas profesas, fomento del estudio del instituto, especialmente la tercera promoción. Las provincias ultramarinas que han ido creciendo, los méritos de 5 confesores y las palmas de 5 mártires, cuya beatificación se ha empezado a tratar ante la Santa Sede, en los ministerios apostólicos y difusión de las ciencias, el apostolado de la oración,
da una cifra: 25 millones de miembros del apostolado de la oración en 1914. Yo he tratado de coger la calculadora y traducir de latín, y ciertamente entonces estaba la cifra de 25 millones de miembros del apostolado de la oración. Ejercicios espirituales en retiro, también a obreros, congregaciones marianas y de la Buena Muerte, las celebraciones de los meses de mayo y junio, el crecimiento de las misiones extranjeras, los estudios bíblicos, pontificio instituto bíblico, los recientes colegios de escritores, estaban empezándose a crear las casas de escritores. Obras para el futuro. Burns las menciona reproduciendo las revelaciones del Papa en la colocación general precedente. El Papa Pío X, San Pío X, presidió una sesión de la Congregación General que eligió a Burns y les dijo estas palabras: perseverad, pues, dijo Pío X, queridísimos hijos, y cumplid íntegramente los votos que hasta ahora habéis profesado. Dedicaos asiduamente a la instrucción de la juventud y apartadla de los envenenados pastos inducidos por el afán morboso de novedades. Llevad a los fieles al bien en los ejercicios espirituales y en la sana predicación de la divina palabra. En la publicación de libros, defended la verdad católica contra los innumerables que se juramentaron para impugnar o poner en duda los principios de lo bueno y lo justo. Atacar con calumnias a la Iglesia de Cristo y persuadir a las mentes con doctrinas sumamente perniciosas. Está citando a Papa Pío X. Y seguid en todos los ministerios la línea de acción que exactamente corresponde a fieles y esforzados apóstoles de Cristo. Para ello, prosigue Burns, debemos eliminar los impedimentos que nos acechan y nos han sido indicados, a saber, el espíritu mundano, la ligereza de espíritu, el afán de novedades temerarias, oponiendo la obediencia absoluta, la humildad interior y exterior, la práctica de los ejercicios espirituales, con especial esmero este año, la fidelidad a la doctrina de la Iglesia y a las reglas de sentir con ella. Para este año, siguiendo las recomendaciones del Padre Rotan, propone Burns la piadosa lectura meditada del Instituto y de las reglas y establece para el 7 de agosto, que es la fecha de la restauración de la compañía, algunas determinaciones especiales. La larga carta de Burns concluye así: si juntamos todo esto con el pleno conocimiento del beneficio recibido y con la ponderación de la nobleza y liberalidad de aquel a quien debemos estar agradecidos, espero que nuestra acción de gracias no sea indigna de Dios, sobre todo si la ofrecemos por manos de los santos de la compañía de San José y de la Reina de la Compañía de Jesús. Así, si cada uno se esfuerza por pagar nuestra deuda tan grande, este año será para nosotros un año santo. Será el año de las primicias, que la compañía transmitirá entregas y frondosos al año siguiente, al siglo siguiente. Será un año de perfecta renovación espiritual, por la que, revistiéndonos del hombre nuevo, el que se renueva con el conocimiento según la imagen del que le creó, seamos fieles a Dios, por el que hemos sido llamados a esta amadísima compañía de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Después un mensaje denso y articulado de Burns, que transmite una visión muy positiva y alentadora del desarrollo de la compañía en el primer siglo siguiente a su restauración, con una gran esperanza para su futuro. No obstante, la lucha destructiva y generalizada contra ella a lo largo de todo él, a condición de que cada uno se esfuerce por pagar esta nuestra deuda tan grande. El siglo XIX fue un siglo muy trágico para la compañía. Fue el siglo de la restauración, pero después de la restauración la vida de la compañía en Europa fue penosísima. De expulsión en expulsión por diversos países, 3 veces de España, de Francia, de Italia, de Alemania. Penosísimo. Ahí están los generales, Rotan mismo, y el que le siguió a Rotan, que fue el padre belga, cuyo nombre no me viene en este momento, que entre los dos sumaron largos años de generalato. Pues Rotan escribe 3 cartas a la compañía de las persecuciones que estamos sufriendo. Y el general que le sigue escribe 6 cartas a la compañía a lo largo de todo su periodo, fue un generalato muy largo, sobre los padecimientos y persecuciones que estamos sufriendo.
El siglo XIX fue para la compañía un siglo de opresión y de dificultad extrema, Pasamos a la conmemoración del padre Juan Bautista Janssens, ya muy cercano a nosotros. Ya ha sido general de algunos de nosotros, por lo menos, ha sido nuestro general. Algunos de nosotros estamos todavía bajo el generalato de Dworkowski, pero ya a los pocos años, yo me acuerdo muy bien, éramos juniores aquí, cuando se tuvo lugar la elección del padre Janssens, Juan Bautista Janssens. Datos biográficos. Nació el 22 de diciembre de 1869 en Malinas, en el seno de una familia muy cristiana y rica en vocaciones religiosas. Antes de entrar en la compañía, cursada la retórica, se graduó de Filosofía y Letras en las facultades episcopales de San Luis de Bruselas y tuvo una preparación, sobre todo jurídica, antes de entrar, bastante intensa, o muy intensa. Ya después, en la compañía, se doctoró en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma y fue profesor de esta disciplina en el Teologado de Lovaina. Además de sus dos lenguas nacionales, el francés y el flamenco, llegó a hablar con fluidez el alemán, el inglés y el italiano. Escribía y hablaba el latín sin dificultad y comprendía el español, portugués y ruso. O sea, en general muy políglota, quizá no lo sabíamos todos o no nos acordábamos. Fue rector del Teologado de Lovaina, instructor de tercera aprobación y luego provincial de la provincia belga septentrional durante toda la Segunda Guerra Mundial. Fue elegido general el 15 de septiembre de 1946 por la Congregación General 29 en el primer escrutinio. No es el único caso, pero es un hecho muy interesante que fuera elegido después de la guerra, de la Segunda Guerra Europea, de los primeros años 40, se reúne la Congregación General, el 46, por supuesto que los de la Europa Oriental no pudieron venir, y entonces en el primer escrutinio surge como general el padre Janssens. Durante su generalato, la compañía llegó a su máximo histórico de miembros, 36.038 miembros, máximo histórico, y también de actividades apostólicas. Convocó la Congregación General 30 en 1957. Dirigió importantes cartas e instrucciones a la compañía, tanto sobre aspectos sustanciales de la vida religiosa como de diversos apostolados, tratando de actualizarla en ellos y de abrirla a los movimientos eclesiales del tiempo, bíblico, litúrgico. Janssens fue un hombre muy abierto a su tiempo, a su momento. Fue un hombre enfermizo todo el tiempo de generalato, y eso pues le obligó a estar un poco encerrado en sí mismo y a darnos una imagen todavía de mayor encerramiento ante la compañía. Pero fue un hombre de muchas perspectivas interiores. Fomentó decididamente la formación de los hermanos, y su participación en la vida y apostolado de la compañía. Tuvo que hacer frente a los problemas de la nueva teología en Francia y a las sospechas en torno a los escritos de Teilhard de Chardin. Participó en la Comisión Central Preparatoria del Concilio Vaticano II y en la Comisión de Religiosos del mismo en sus dos primeras sesiones. Asistió a las dos primeras sesiones del concilio. No le acompañó nunca la salud, y en sus últimos años necesitó tener casi siempre un vicario coadjutor. Consciente de los cambios que necesitaba la compañía por urgencia creciente, preparó discretamente la congregación siguiente, que había decidido convocar para presentar su renuncia al cargo. Murió el 5 de octubre de 1964. Esto consta, no fue publicado, no sé si consta en acta romana, pero ciertamente escribió una carta personal, secreta, a los provinciales, cuando se acercaba lo que él esperaba que iba a ser una congregación general, diciéndoles que iba a renunciar al cargo en esa congregación general. Pero murió, anticipó la muerte y murió en esa fecha. Sus cartas sobre la conmemoración del 150 aniversario de la compañía. Escribió dos, una muy breve, con fecha de 18 de julio de 1964, a todos los superiores mayores, acompañaba a otra más larga, que él mismo, calificada de breve y en comparación con las que hemos recensionado antes, es breve, de 31 de julio, dirigida a toda la compañía. La carta a los superiores mayores comienza expresando que no es su intención que se multipliquen las solemnidades exteriores en la celebración del 150 aniversario. Incluso dice, es mejor que no se celebre ninguna. Como
No podemos olvidar lo doloroso que es para la Iglesia evocar la supresión de la compañía. Parece que ahora no lo es tanto, ¿no? Contentémonos con una celebración doméstica y deja la discreción de cada superior mayor que organice los actos que mejor le parezca según las circunstancias, concluyendo que, entre comillas, como todos los aniversarios, también este debe incitarnos en primer lugar a la renovación del espíritu, según la medida de la gracia que se nos da. Aquí viene una frase que no sé si os habéis topado con ella, yo me topé con ella y se me ha quedado muy grabada. No será una compañía más numerosa, sino más bien más ferviente la que promoverá eficazmente el reino de Dios en la tierra. No será una compañía más numerosa, estábamos en la cumbre de los números, sino más ferviente la que promueva eficazmente el reino de Dios en la tierra. La carta a toda la compañía empieza evocando los motivos para dar las más sentidas gracias a Dios por el crecimiento de la compañía en los 50 años últimos. Está conmemorando el 150 aniversario. Y el gran despliegue de sus actividades apostólicas y misioneras, sumamente fructuosas desde su restauración. Por ello, entre comillas, nos vemos obligados a confesar que por nuestras muchas negligencias, ofensas, pecados, somos indignos de que la divina providencia, la divina omnipotencia, use de nosotros como instrumentos para realizar tales cosas. Y no podemos ahorrar esfuerzo alguno para hacernos instrumentos más aptos y menos indignos de la gracia de Dios. Tres cosas principalmente conducirán a esto: una fe viva, una firme esperanza y una caridad perfecta. Las virtudes teologales. Y hace un desarrollo, pero me lo voy a pasar porque es bastante lógico y obvio. En sus primeros párrafos podemos encontrar jugosas sugerencias e impulsos para inventar y expresar en nuestra vida cada una de esas virtudes fundamentales. Es el núcleo principal de la carta. Pero hay una segunda parte que, no siendo el núcleo principal de la carta, por lo que expresa del momento que él percibe que está viviendo la compañía, me parece que es muy interesante. En la segunda parte se hace eco de algunas preocupaciones que veía difundidas en aquel momento en el cuerpo de la compañía. Dice así: que no nos turben las adversidades que la Iglesia experimenta ahora, pues no abundaron siempre en la historia del cuerpo de Cristo en crecimiento. ¿Qué época no ha parecido calamitosa? ¿Cuándo ha vivido la Iglesia en plena paz? Nuestra época requiere un esfuerzo peculiar, y en esto es semejante a todos los tiempos pasados. Y está otro párrafo que es impresionante. Si nosotros no faltamos a Dios por negligencia en la vida de oración, de mortificación, y en la obediencia, y en el trabajo asiduo, Dios ciertamente no le faltará, a Dios ciertamente no le faltará la misma benignidad que hasta ahora ha tenido con nosotros. Podemos esperar con todo derecho para el futuro los progresos que la compañía ha hecho en estos 150 años. Una firme esperanza, y ansias, una esperanza sólida. Si nosotros no fallamos a Dios, no faltamos a Dios. Y sigue textualmente en esa carta. Hay quien piensa que la compañía en su selección de los ministerios apostólicos están anticuados, que hay que dejar todo y empezar otras cosas. Esto lo hemos vivido. Que el Concilio Ecuménico quiere que nos dispongamos para formas de apostolado enteramente nuevas. Permítasenos advertir que no todo lo que cualquier particular puede desear es deseo del Concilio. Entonces, se atribuía al Concilio todo lo que uno deseaba. Esto lo dice el Concilio. Así Janssens, permítasenos advertir que no todo lo que cualquier particular puede desear es deseo del Concilio. Como queda de manifiesto en las deliberaciones, el Concilio pretende, ante todo, una más profunda inteligencia de la fe y de la vida cristiana, el remedio de la ignorancia tan ampliamente difundida en cuanto pertenece a la buena noticia de la salvación, una introducción más plena de los fieles en la vida de la Iglesia, especialmente por medio de la liturgia. Ahora bien, la compañía, por la selección de ministerios recibidos de sus mayores, se dedica especialmente a aquellas obras que tienden a proporcionar un mayor conocimiento y estima de la persona y doctrina de Cristo el Señor.
elogia la labor realizada por los colegios, universidades, trabajos científicos, ejercicios espirituales, y sigue. Ciertamente es deseable que todos estos nuestros ministerios sean más eficaces, pero lo serán no abandonándolos, sino cumpliendo más fielmente, con mayor esfuerzo y mayor olvido de nosotros mismos, las normas dadas por nuestro instituto y las recomendadas por la Iglesia de hoy. Hay diversidad de servicios, pero la Iglesia nos ha designado nuestro lugar y su voluntad es que realicemos esforzadamente nuestro trabajo de acuerdo con nuestro instituto. Como no falló en los tiempos pasados, tampoco en este siglo fallará la compañía en su deber de adaptarse a las necesidades de las almas. Esto responde a preocupaciones que estábamos viviendo entonces. Estamos desadaptados, no estamos a la hora con los tiempos. Por eso, pero ese oficio de adaptar la compañía corresponde a los superiores, entre los que ocupa en primer lugar la congregación general, que oído los pareceres de los expertos y otros muchos, decidirá. Pero haga lo que haga ella, deberemos tener en cuenta que el reino de Dios se asemeja al fermento, al grano de mostaza, a la semilla echada en la tierra. Todo ser vivo crece lentamente y apenas se advierte su progreso en el tiempo brevísimo de una vida humana. Debemos reconocer lo poco que cada uno podemos aportar. Este sentido de humildad y de pequeñez en la estima de la aportación que se hace al reino de Dios era muy propio de Janssens. Ya antes hemos oído algo parecido. En los párrafos finales retoma la tradicional convicción de la compañía que atribuye de modo especial a la misericordia del corazón de Jesús el beneficio de su restauración. Recomienda la relectura y meditación de la encíclica de Pío XII Aurietis Aquas sobre la devoción al corazón de Jesús para una mejor comprensión de la devoción a Él, que más que cualquier otra cosa nos inmunizará contra el materialismo y el naturalismo que nos invaden más y más. Estas son palabras de Pío XII. Y concluye Janssens su carta. Es de desear que, como sucedió después de la restauración de la compañía, también ahora continúen los nuestros mostrándose celosos de aquella devoción al amor de Dios y nuestro Señor encarnado. Y Él, que nunca permite ser superado en liberalidad, continuará bendiciendo a la compañía y la colmará de frutos apostólicos, que verán y podrán agradecer a Dios más fervientemente los jóvenes a los que se concede vivir en adelante en la compañía. Es como un poco suena despedida, una despedida implícita del hombre. Esta carta está escrita 2 meses y medio antes de morir, de alguna manera como el presidente que se acerca al final. Es pues una carta muy sencilla, pero muy jugosa, cuyo mensaje más fuerte es su llamada a la renovación espiritual de la compañía, que reconoce la necesidad de adaptación de sus actividades apostólicas al momento presente, pero pide fidelidad a las normas vigentes del instituto. Era el momento final de la segunda compañía o compañía restaurada. A poco más de 2 meses de esta carta fallecía el padre Janssens y se preparaba aceleradamente la congregación de la 31, que abriría las puertas a la compañía renovada según las directrices del Concilio Vaticano II, un verdadero vuelco en su historia. Y vendría ahora un capítulo dedicado al padre Adolfo Nicolás, pero como me imagino que tenéis sus escritos en manos y que no es necesario que los recuerde aquí, lo siento por quienes no los tienen, pero pueden tenerlos si se los piden a algún amigo. Entonces paso a este capítulo de padre Nicolás y vamos ya al final y recapitulación. Recapitulación. Hemos recogido los núcleos más significativos de los mensajes de nuestros generales con que llamaban a los jesuitas en los diversos momentos a conmemorar la restauración de la compañía de Jesús. En todos ellos hemos podido encontrar algunas coincidencias que refuerzan lo que se nos quería decir y que muestran otras tantas constantes de sentimiento de la compañía en cada conmemoración. En primer lugar, el agradecimiento gozoso al Señor y a los instrumentos humanos de que se valió por la sorprendente y providencial conservación de la compañía, a pesar de su suspensión canónica en la Iglesia Universal, para que la evocación del padre Benz, que era muy grandilocuente, sucediera, cito textualmente, algo semejante a lo que leemos que sucedió en el tiempo de Nehemías, de las reliquias del fuego sagrado, encontradas 50 años después de la destrucción del templo de Jerusalén. Se encendió milagrosamente un fuego nuevo que iluminó todo el área
con gran luz. En segundo lugar, el recuerdo de los ejemplos de paciencia, perseverancia y esperanza del nacer de nuestros antepasados de la compañía antigua en sus destierros, o extrañamiento de sus lugares de origen, y su desamparado peregrinar sin demora segura por países extraños, y de los ejemplos de fidelidad a ultranza, de la identidad original y audaz emprendimiento apostólico de los recién restaurados, para imitarlos en las propias circunstancias, o en la expresión del padre Nicolás, aprender de la historia. En tercer lugar, hemos percibido la llamada a centrar el empeño de la conmemoración en la profunda y sincera renovación. No pasa nada. Ahora te vamos. Gracias. El afán de concentrar el empeño en la conmemoración, en la profunda y sincera renovación espiritual del cuerpo de la compañía y de cada uno de los jesuitas que en el servicio apostólico, por medio de los ministerios con la metáfora ignaciana del instrumento y sus consecuencias, evitando por otra parte celebraciones triunfalistas meramente nostálgicas. Pero al mismo tiempo, junto con las coincidencias, aparecen en los diversos generales que hemos pasado revista algunas peculiaridades. Se puede apreciar que entre los tres primeros generales pasados revista hay una cierta continuidad, de estilo didáctico y exhortatorio, de contenidos, los temas centrales y clásicos de la espiritualidad y de los ejercicios y constituciones y de horizonte apostólico, los ministerios tradicionales de la compañía, con alguna novedad, adaptados al momento presente de las necesidades del mundo, pero los mismos de siempre, desarrollados según las normas del Instituto. Los mensajes del padre Nicolás que no hemos podido leer son de otro estilo. Si los de los generales precedentes eran un eco reconocible de la sensibilidad espiritual apostólica de la compañía restaurada, los de Adolfo Nicolás no son ya de la compañía renovada y de sus características sensibilidades. Eso aparte de los talentos personales de quienes escriben y de los destinatarios de épocas y culturas tan diversas, explican suficientemente las diferencias. Más que enseñar, el padre Adolfo, como hemos leído en su contemplación, invita y exhortamente amablemente a los jesuitas a investigar y descubrir por sí mismos, personalmente y en comunidad, lo que la supresión y restauración de la compañía y los ejemplos de sus mayores en aquellos trances les dicen y piden en y para el momento presente, de su vida y misión en los nuevos y tan diferentes contextos socioculturales en que se encuentran. Más que ofrecer soluciones elaboradas, presentan las grandes y graves cuestiones que nos afectan, limitándose muy sabiamente a darnos modo y orden para meditar o contemplar, narrando fielmente la historia de tal contemplación, para que la persona que contempla, tomando fundamento verdadero de la historia, discurra y raciocine por sí misma, personal o comunitariamente, para sacar algún provecho. Provecho, él cifra el padre Nicolás textualmente en una más profunda asimilación de nuestro modo de vida y del compromiso cada vez más creativo, generoso y alegre de entregar nuestras vidas al servicio de la mayor gloria de Dios. Así pues, se puede decir que en el modo y orden de proponer la conmemoración hay notables diferencias entre los repuestos generales precedentes y el padre Nicolás. Y los objetivos de fondo, salvadas las grandes instancias de tiempo, culturas y sensibilidades, hay una identidad sustancial de intención y propósitos. Palabras que hoy a veces parecen venderse como inventadas ayer, nuevo fervor, nuevo impulso, renovación del espíritu, eran ya familiares a nuestros antepasados, como hemos podido ver. Permítaseme para terminar una sencilla consideración de orden práctico, que espero no esté fuera de lugar y no moleste a nadie. Nuestros generales, cada uno en su momento y a su manera, han realizado bien su tarea en las sucesivas conmemoraciones. Ahora quedamos nosotros embarazados a la nuestra, el que nuestra celebración haya de ser modesta y no triunfalista. No quiere decir que podamos dejarla pasar sin pena ni gloria, todo lo contrario. Combinando ya casi el segundo tercio del año conmemorativo, que se cerrará oficialmente el próximo 27 de septiembre, podría ser este momento oportuno para preguntarnos en qué medida hemos ido realizando el programa tan interpelante, intenso
que nos ha propuesto el Padre Adolfo en sus cartas. Y si tal vez no nos queda algo por hacer. Se han realizado ciertamente cosas buenas y provechosas. Muy buenos libros, artículos publicados, múltiples conferencias pronunciadas, exitosas todas ellas, este mismo congreso. Pero pudiera ser que algo, puesto mucho, nos falte, especialmente en términos de reflexión y discernimiento orantes, personales, comunitarios e institucionales, sobre nuestro pasado para aprender de él y reenfocar nuestro futuro. Estamos a tiempo de completar esta tarea, aunque el trabajo necesite ir más allá del 27 de septiembre. Como hemos oído al Padre Rotan, la renovación del espíritu de la compañía es empeño de todo a tiempo. Gracias.